Buenas con todos, el día de hoy vamos a tratar un tema que se llama glucólisis. ¿En qué va a consistir este tema? Primero, este tema es muy distinto a todos los temas que he planteado anteriormente. ¿Por qué? Porque este tema requiere una gran concentración y una gran capacidad de memoria. Ojo, cualquiera lo puede aprender, pero requiere esos dos aspectos, una gran concentración en el tema y una buena capacidad de memoria. Así que quiero que presten mucha atención a lo que voy a explicar en el tema. Ahora sí, comenzamos. El tema de la glucólisis. Gluco viene de glucosa. Lisis significa romper, ruptura. Ahora, ¿en qué va a consistir la glucólisis? Es la ruptura de la glucosa. Simplemente eso. Entonces, ¿qué es la glucólisis? Es un proceso metabólico porque ¿dónde va a ocurrir? Va a ocurrir en las células, ¿verdad? ¿En qué parte de las células? Recordemos de que la celulita va a ser dividida en 4 partes. La célula está dividida en 4 partes. En las células vegetales tenemos a la pared celular, membrana celular, citoplasma y núcleo. Y en el caso de las células animales tenemos a la membrana celular, algo análogo a la pared celular que es el glucocálix. Tenemos el citoplasma y el núcleo. La glucólisis, que es ese proceso por el cual se va a romper moléculas de glucosa. Gluco es de glucosa, lisis, ruptura, ya lo dije. Ya, esto va a ocurrir en un lugar de la célula conocido como el citosol, o también en algunos textos lo van a encontrar como matriz citoplasmática. Ahora, ¿qué es eso? Lo que pasa es que el citoplasma de la célula, donde no ocupan espacio las organelas, donde no están ocupando espacio las organelas, es la parte acuosa, la parte líquida, como gelatinosa. Ya, ahí va a ocurrir este proceso de la glucólisis. Se da en todos los seres vivos. Ojo, hay otros procesos más que no tienen nada que ver con la glucólisis, sino que pueden ser una continuación de ella, pero eso se va a realizar en una organela llamada mitocondria, y eso es otra cosa ya. Acetilación, ciclo de Krebs, eso es otro tema. Hoy solo nos vamos a centrar en la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Un proceso metabólico. ¿En qué va a consistir? En que a partir de una molécula de glucosa la voy a degradar a más chiquito y voy a obtener un producto. Ese producto se va a dividir en realidad voy a tener 3 productos, pero yo quiero un producto principal. Ese producto principal que voy a obtener por la degradación de glucosa se va a llamar piruvato. ¿Cómo se va a llamar? Piruvato. Entonces, ¿en qué va a consistir todo el proceso de la glucólisis? Voy a hacer degradar la glucosa, hacerla chiquita, ¿y qué voy a obtener? Piruvato. ¿Qué es el piruvato? Es la degradación del proceso de la glucosa. Para ser más precisos, así un poquito más precisos, parto la glucosa en 2, ¡fa! Y obtengo el piruvato. ¡Fa! La parto en 2. Es como que a ti te parten en 2 y obtengo el piruvato. La glucosa, si has visto mi video de carbohidratos, te vas a percatar de que es una molécula de 6 carbonos. Y si yo parto una molécula de 6 carbonos, ¿qué voy a obtener? Por un lado obtengo 3 carbonos y por el otro lado tengo 3 carbonos. Entonces, ¿qué es el piruvato? Es una molécula de 3 carbonos por un lado y otra molécula de 3 carbonos por otro lado. Entonces, ¿cuántos piruvatos voy a tener? 1, 2. 1, 2. Quiero que presten mucha atención en esto. Entonces, ¿qué es la glucólisis? Un proceso metabólico por el cual una molécula de glucosa la voy a degradar hasta obtener algo llamado piruvato. Por una molécula de glucosa, ¿cuántos piruvatos voy a tener? 2. Por una molécula de glucosa, ¿cuántos piruvatos voy a tener? 2. ¿Qué es el piruvato? Es el partimiento de la glucosa en 2. Si una glucosa en su estructura tiene 6 carbonos, ¿cuántos carbonos voy a tener en los piruvatos? En estos 2 piruvatos, 3 carbonos en un piruvato y 3 carbonos en el otro. Entonces, ¿de qué está hecho el piruvato? De una molécula de 3 carbonos y otra molécula de 3 carbonos. Por cada glucosa tengo 2 piruvatos. Un piruvato de 3 carbonos y otro piruvato de 3 carbonos. Ojo, que quede ahí bien. Que quede bien esto. Que quede aquí. Ojo, mira, así como tú tienes dos nombres, al piruvato también se le puede conocer con otro nombre. Y al final se refiere a la misma cosa, al mismo sujeto, por así decirlo. Al piruvato también se le puede conocer como ácido pirúvico. Lo vas a encontrar en los textos así. Piruvato es lo mismo que ácido pirúvico. Piruvato es lo mismo que ácido pirúvico. Es lo mismo. Otro aspecto que debemos recalcar ahí. El producto, esto va a ocurrir con
Este proceso de la glucólisis va a ocurrir precisamente en 10 reacciones. Ahora, este producto que te dije cómo se va a llamar, piruvato, pero vamos a tener otros productos más, porque van a participar otras moléculas más que están ahí en el ambiente. En el ambiente del citosol van a participar otras moléculas más. ¿Cuáles van a ser esos productos? Si es que te preguntan de repente en algún examen, esos productos que vamos a obtener, aparte de los 2 piruvatos, se va a llamar ATP y NADPH. ATP, NADPH. Entonces, ¿cuáles son los productos totales de la glucólisis? 2 piruvatos, ATP y NADPH. ATP y NADPH. Vamos a tener 2 ATPs netos y 2 NADPHs. Ahorita te voy a explicar eso. Lo que pasa es que mira, en el proceso de la glucólisis yo voy a invertir ATPs, energía, para que esa molécula se pueda convertir en piruvatos y degradar. Voy a invertir energía. ¿Qué voy a invertir? ATP. ¿Qué es el ATP? A ver, mira, te lo comento así, sencillito. ATP significa adenosín trifosfato, también conocido como molécula ergomolécula, así se le conoce como ergomolécula. El ATP es conocido como ergomolécula. Ergo significa energía. Por lo tanto, si al ATP se le conoce como ergomolécula y ergo significa energía, ¿qué va a ser el ATP? Una molécula energética. Por lo general, el ATP es la molécula energética universal, o también en algunos textos lo vas a encontrar con el nombre de moneda energética universal. Espero que haya quedado claro hasta ahí. Ahora, este ATP, que su nombre correcto es adenosín trifosfato, ojo, hay otras formas también de obtener energía que no voy a entrar en detalle. También tenemos al GTP, guanosín trifosfato, también tenemos al UTP, uridín trifosfato y demás, pero solamente me voy a centrar en el ATP. ATP, ¿qué significa? Adenosín trifosfato. Ahora, ¿en qué va a consistir este adenosín trifosfato? Es una ergomolécula. ¿Por qué? Porque genera energía. Es una molécula energética que por lo general utilizamos todos los seres vivos para obtener energía. Tenemos al NAD. Este NAD tiene un H. Olvídate del H un ratito. NAD significa, NAD significa nicotinamida, adenina, dinucleótido. Eso significa que es prácticamente una coenzima transportadora de electrones. Acuérdate eso, simplemente coenzima transportadora de electrones, nada más. De ahí te voy a explicar más conceptos, pero para que no te vayas trabando, acuérdate eso. ¿Qué es el NAD? Nicotinamina, adenina, dinucleótido. ¿Qué es? Una coenzima transportadora de electrones. Acuérdate, coenzima transportadora de electrones. El NAD es una coenzima transportadora de electrones. Ahora, hay unos conceptos previos que debemos tener. Si una molécula va a ganar un hidrógeno, se le conoce como que se reduce. Y si pierde el hidrógeno, se oxida. Por ejemplo, aquí te comento algunos datitos. Mira, NAD, acá tenemos un nombre. ATP, acá tenemos un nombre. Cuando yo vea que una molécula se oxide y ve así con el símbolo negativo, significa que está perdiendo. ¿Qué está perdiendo? Electrones. Está perdiendo electrones. Para este tema, hidrógenos. Si yo veo que una molécula se está reduciendo, significa que está ganando. ¿Qué está ganando? Electrones. En otras palabras, hidrógenos. Si al NAD le pusiera una H, ¿qué está ganando? Un hidrógeno. 2 H's, 2 hidrógenos. Entonces, se está reduciendo. El NAD reducido. Así vas a encontrar en algunos textos. Cuando una molécula recibe algo, se le llama aceptor. Por eso de repente habrás escuchado el término, ¿no? El oxígeno es la molécula aceptora de electrones. Aceptor, ya. Otro datito más, mira, para que lo tengas en cuenta. Cuando yo voy a agregar un carbono a una molécula, se le va a llamar carboxilación. Si yo le quito el carbono, se le va a llamar descarboxilación. Agrego carbono, carboxilación. Quito carbono, descarboxilación. Agrego un hidrógeno a una molécula, hidrogenización. Quito el hidrógeno, deshidrogenización. Agrego un fósforo a una molécula, fosforilación. Quito el fósforo de una molécula, desfosforilación. Quiero que quede claro esos conceptos, por favor, si no, repite el video.
Quito un carbono, descarboxilación. Quito un hidrógeno, deshidrogenización. Quito un fósforo, desfosforilación. Ojo, espero que haya quedado claro ello. Si ha quedado claro eso, pasemos a lo siguiente. Mira, acuérdate, la glucólisis, ¿cuál es el proceso? Degradar la molécula de la glucosa. Ahora acuérdate ese dato que te voy a decir. Se va a dar en 10 reacciones. ¿En cuántas reacciones se va a dar? En 10. Para obtener el piruvato de glucosa, piruvato, ¿en cuántas reacciones se va a dar? En 10. Y eso vas a aprender el día de hoy. Las 10 reacciones para poder obtener piruvato. Pero tranquilos, yo te voy a explicar detalladamente. Glucosa, piruvato. Glucosa, piruvato. Por una molécula de glucosa, 2 piruvatos. Por una molécula de glucosa, 2 piruvatos. Ya. Ahora, en ese proceso van a participar como personitas. Esas personitas se les va a llamar enzimas. En realidad las enzimas son biocatalizadores, pero apréndetelo de manera didáctica. Van a participar como pequeñas personitas para acelerar el proceso, para que el proceso pueda desarrollarse más rápido y de manera más eficaz y más eficiente. A esas personitas se les va a llamar enzimas. Y te recomiendo apréndetelas todas. ¿Cuántas reacciones te dije que eran? Eran 10 reacciones de la glucosa. Para que pase a piruvato, 10 reacciones. 10 reacciones químicas metabólicas se van a desarrollar. 10 reacciones. De esas 10 reacciones, ¿cuántas enzimas van a participar? 10. O sea, ¿cuántas reacciones son? 10. ¿Cuántas enzimas van a participar? 10. ¿Para qué? Para que la glucosa se degrade a piruvato. Por una molécula de glucosa, ¿cuántos piruvatos? 2. Ya. Te voy a presentar a las enzimas. No te asustes los nombres. Vas a aprenderlas conmigo. Acá están. Estas son. Te las he puesto en orden. Te las he numerado en orden. La primera, ¿cómo se va a llamar? Exoquinasa. Un datito más. Por lo general, en la mayoría de células y tejidos se va a dar lo que es la exoquinasa. Excepto en el hígado. En el hígado, en vez de exoquinasa, vamos a tener a otra enzima llamada glucoquinasa. Pero en la mayoría, siempre hay excepciones en la naturaleza, ¿verdad? Ya. En la mayoría, exoquinasa. Esa es la primera enzima. Ojo, están en orden las enzimas. Quiero que te las aprendas, están en orden. Si tú te aprendes todas las enzimas, ya tienes, por así decirlo, el 60-70% de todo el proceso. Acá. Ahora, el resto es simplemente comprender los pasos que te voy a explicar. Vamos, apréndete las enzimas. Si no, no podemos pasar al otro lado a explicarte lo que sigue. Primera enzima, exoquinasa. Excepto en el hígado, glucoquinasa. Segunda enzima, fosfoglucosa isomerasa. ¿Cómo se llama la segunda enzima? Fosfoglucosa isomerasa. Segunda enzima, fosfoglucosa isomerasa. Tenemos a la tercera enzima. ¿Cómo se llama la tercera enzima? Fosfofructoquinasa 1. También la vas a poder encontrar como esta abreviatura que he puesto acá. Mira, no sé si la puedes ver. Fosfo, del elemento fósforo, la P. Fructosa, la F, como una abreviatura. Y quinasa con K, K1. Ese es su nombre. Fosfofructoquinasa y con esta abreviatura acá, PFK1. Ya, hasta ahí vamos bien. La siguiente tiene nombre más cortito, se llama aldolasa. La enzima 4, ¿cómo se llama? Aldolasa. De ahí te voy a preguntar. Aldolasa. La 5, ¿cómo se llama? Como en su estructura esta enzima va a tener 3 carbonos, triosa, fosfato, isomerasa. La quinta enzima. Triosa, fosfato, isomerasa. La sexta, ¿cómo se va a llamar? Aquí podemos apreciar su nombre. Se va a llamar gliceraldehído. Pero va a tener un nombre muy extenso, muy largo. Gliceraldehído, ¿qué? Gliceraldehído 3-fosfato, deshidrogenasa. Ya te imaginarás qué es lo que va a hacer, deshidrogenar. Va a quitar. ¿Qué va a quitar? Un hidrógeno, como te lo dije antes. Gliceraldehído 3-fosfato, deshidrogenasa. La 7 y la 8 tienen casi el mismo nombre. El primer nombre tiene las dos iguales, pero el segundo cambia. ¿Cómo se va a llamar? Fosfoglicerato quinasa, la 7.
Y la 8, fosfoglicerato mutasa. Las dos tienen el mismo nombre, fosfoglicerato, solo que una es quinasa, la otra es mutasa. Tenemos a la 9. La 9 es la enolasa. Y la 10, para culminar, la piruvato quinasa. Ojo, practiquemos. A ver, practiquemos. ¿Cómo se va a llamar la enzima número 4? Aldolasa. ¿Cómo se va a llamar la enzima número 5? ¿Cómo? A ver, triosa fosfato isomerasa. ¿Cómo se va a llamar la enzima 1? Exoquinasa. ¿Cómo se va a llamar la enzima 7 y 8? Fosfoglicerato quinasa y fosfoglicerato mutasa. Practiquemos. ¿Cómo se llama la enzima 10? Piruvato quinasa. ¿Cómo se llama la enzima número 9? Enolasa. Y así hay que practicar. Acá están las enzimas. Apréndetelas todas. Ya las sabes, ahora pasemos al siguiente proceso. El siguiente proceso ya es comprensión, simplemente. Comprensión. A ver, mira. Voy a acercar bien esto para que lo puedas ver. Mira, este es el gráfico. Mira, la glucosa, te dije que ¿cuántos carbonos tenía en su estructura? 6. Acá están los 6. Mira, te los presento. El primer carbono, segundo carbono, tercer carbono, cuarto carbono, quinto carbono y sexto carbono. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. Por eso que a la glucosa también la van a llamar hexosa. Hexo, 6. Recuerda el prefijo hexo es 6. Mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6. Por lo tanto, la glucosa también en algunos textos hexosa. Que no te sorprendan, hexosa. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Cuál es la primera enzima que te dije que va a participar? Exoquinasa. Excepto en el hígado. ¿En el hígado cuál participaba? Glucoquinasa. Mira. ¿A qué es lo que va a pasar? Va a estar aquí una molécula de ATP tranquila, va a estar pasando allí. Lo que pasa es que la glucosa entraba a la célula. Mira, tenemos así, la glucosa entraba a la célula. ¿Y qué es lo que pasa? Prácticamente la glucosa al entrar a la célula puede salirse, pero para que no se salga, viene la exoquinasa y le dice, tú tranquila, yo te voy a regalar algo. Y ¡pum! Agarra y a un ATP que estaba pasando por ahí, ¡fum! Le quita algo. ¿Qué es lo que le quita? Mira, ATP, ahora pasa ADP. Ya no es adenosín trifosfato, ahora es adenosín difosfato. ¿Qué le ha quitado? Un fósforo. ¿Qué le ha quitado? Un fósforo. Es como que te roban, ¿no? ¡Pah! Te roban. Dame lo que tienes. Ya hay todo lo que tengo, pero en realidad no le da todo lo que tengo, solamente le da lo primero que tiene a la mano. Lo primero que tiene a la mano, un fósforo. Exoquinasa, ¿qué hace? Ve pasando un ATP y le roba un fósforo. Y mira la estructura. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Y aquí está el fósforo. Entonces, ¿qué hizo a la molécula de glucosa? ¿Qué le regalaron? ¿Qué le regalaron a la molécula de glucosa? Un fósforo. Entonces la molécula de glucosa, como tiene un fósforo, va a cambiar de nombre. Caramba, tengo un fósforo, voy a cambiar de nombre. Mira, se va a llamar glucosa 6-fosfato. ¿Por qué 6? Porque ¿en qué carbono le regaló el fósforo? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. ¿En qué carbono le regaló? ¿En qué carbono le regaló el fosfato? ¿En qué carbono? En el carbono 6. Por lo tanto se va a llamar glucosa 6-fosfato. Bonito, ¿verdad? Hasta ahí, ¿vamos bien? Espero que sí, porque vamos a seguir muchas. Recuerda que son 10 enzimas, entonces son 10 reacciones. Ya, vamos bien. Ahora, tenemos a la glucosa 6-fosfato. Un datito más que me olvidé mencionarte, mira. ¿Ves que hay una flechita aquí abajo? Cuando la flechita solamente marche hacia abajo y no tenga dos puntitas, una para regresar, significa de que la reacción que se va a dar es irreversible. Cuando solo tiene una flechita para abajo, la reacción que se va a dar es irreversible. Ese proceso no puede revertirse. Pero cuando la flechita está apuntando para los dos lados, es decir, que sea de manera
bilateral, que sea de manera bidireccional, cuando apunte para los dos lados, ese proceso sí se puede revertir. Flechita para un lado, no se revierte. Flechita para los dos lados, sí se revierte el proceso. Ya, ese dato. Por eso que la primera reacción es reversible o irreversible. Es irreversible. Vamos con el siguiente. Mira, tenemos la misma molécula que habíamos, glucosa 6-fosfato. Mira, tiene su carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 y su fósforo que le habían regalado. Ahora se llama glucosa 6-fosfato. Otra cosita, glucosa 6-fosfato. Ahora, viene otra enzima. Mira, si te das cuenta, va a venir acá otra enzima. ¿Cómo se va a llamar esa enzima? Fosfoglucosa isomerasa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Mira, ¿hizo algo? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. ¿Hizo algo? ¿Hizo algo? Así a secas, de manera didáctica, no hizo nada. Pero con este nombre ya lo dice todo. ¿Sabes qué significa la palabra isomería? Te lo explico, mira. Isomería significa esto. Isomería significa esto. Mira, así tú lo ves, no hizo nada, porque las dos moléculas son iguales. Solo que una, si te das cuenta, cambió de nombre. Ya no es glucosa, ahora es fructosa. Te comento. Lo que pasa es que la glucosa como la fructosa, ambas tienen 6 carbonos, pero son isoméricos. ¿Qué significa? Acuérdate esto, isomería significa que tienen la misma estructura química, es decir, la misma fórmula global, pero diferente fórmula estructural. Eso es isomería. Por ejemplo, mi mano derecha es lo mismo que mi mano izquierda. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, pero una está posicionada para este lado y otra para este lado. Por ejemplo, este dedo pulgar apunta para acá, este dedo pulgar apunta para acá. Eso es isomería, las dos no son netamente iguales. Así a secas parecen iguales, pero presentan algunas pequeñas diferencias, por ejemplo la del dedo pulgar y todo eso. Eso es isomería. Con una molécula, ya en su estructura química, tendríamos que detallar algunos aspectos más. Misma fórmula global, diferente fórmula estructural. La molécula de glucosa presenta un montón de isomería, a pesar de que tiene la misma fórmula global, el famoso C6H12O6, 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Pero bueno, sigamos. Eso es lo que pasa. A ver, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Fosfoglucosa isomerasa isomeriza la molécula. Ahora ya no se va a llamar glucosa 6-fosfato, sino simplemente pasa a otro nombre, a fructosa 6-fosfato. Simplemente cambió de nombre, nada más. Su estructura interna sí ha cambiado algunas cositas, por eso que ha pasado de glucosa a fructosa. Pero cambió de nombre, no pasó nada. ¿Quién tuvo la culpa? Fosfoglucosa isomerasa. Hasta ahí. Espero que haya quedado claro. Vamos con lo que sigue. Tenemos a fructosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato. ¿Tenemos a quién? A fructosa 6-fosfato. Mira, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Su fosforito. Fructosa 6-fosfato. Va a venir otra enzima, fosfofructoquinasa. Ve que hay un ATP ahí. Y ¡fa! ¿Qué hace con el ATP? ¡Fa! Le quita un fósforo. ¿Quién le roba ese fósforo? Fosfofructoquinasa. ¿Qué es lo que hace fosfofructoquinasa? A un ATP que estaba por ahí caminando en el medio, ¡fa! Le quita un fósforo y ese ATP pasa a ser ADP, adenosín difosfato. ¿Qué hace la fosfofructoquinasa? Le roba un fósforo al ATP. ¿Y qué pasa? A ser ADP. Ahora mira, ¿recuerdas que esta molécula en su carbono 6, qué es lo que tenía? Un fosforito, ¿verdad? Un grupo fosfato. Por eso se llamaba fructosa 6-fosfato. Ahora esta molécula, mira, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Sigue conteniendo aquí su fosfato que ganó, pero además en el carbono 1 le van a regalar otro fosfato.
O sea, va a tener dos fosfatos. Un fosfato en el carbono 6 y un fosfato en el carbono 1. ¡Ah, carambas! Otra cosita. Dos fosfatos. ¿Cómo se va a llamar? Se cambia de nombre también. Fructosa 1,6 bifosfato. Fructosa 1,6 bifosfato. Porque ¿dónde va a tener los fósforos? En el carbono 1 y en el carbono 6. Como tiene los fosfatos en el carbono 1 y en el carbono 6, ¿cómo se va a llamar? Fructosa 1,6 bifosfato. Hasta ahí, vamos bien. De ahí tenemos otra reacción. Fructosa 1,6 bifosfato, bacán, ya tiene sus dos fósforos. Ahora, ¿qué sigue? Otra enzima viene. ¿Cómo se llama esta enzima? Aldolasa. Aldolasa. ¿Cómo se llama? Aldolasa. Mira, aldolasa, ¿qué es lo que va a hacer? Viene aldolasa, está feliz aquí, la fructosa 1,6 bifosfato. Está feliz. Viene aldolasa y ¡fum! La parte en dos. Viene aldolasa y ¡fum! La parte en dos. La parte en dos. Y queda así. Así queda. Mira, queda así. La parte en dos. La parte en dos. La parte en dos. El carbono 1, 2 y 3, el carbono 4, 5 y 6. Como viene aldolasa y la parte en dos a fructosa 1,6 bifosfato, ¿qué es lo que vamos a tener si la parte en dos? Dos moléculas. Si la parte en dos, vamos a tener dos moléculas. Ahora esas dos moléculas también reciben un nombrecito. La primera se va a llamar gliceraldehído 3 fosfato. Y la otra se va a llamar dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato. Un datito ahí. Importante. Escúchame ahí. Importante este datito que te voy a dar. A partir de aquí en adelante, las reacciones van a ocurrir dos veces. Ahora, ¿por qué? Déjame explicarte ahí, mira. A este proceso lo que le interesa es la molécula de gliceraldehído 3 fosfato. Esa le interesa. Yo quiero la gliceraldehído 3 fosfato. La dihidroxiacetona fosfato no me interesa, no me sirve. Pero yo la voy a transformar para que sea gliceraldehído 3 fosfato. Por eso que de aquí en adelante el proceso va a ocurrir dos veces. Por acá y por acá va a seguir el proceso. Por acá y por acá. ¿Cuántas veces va a ocurrir el proceso a partir de que viene aldolasa y la parte en dos? ¿Cuántas veces va a ocurrir el proceso? Dos veces. De acá en adelante el proceso ocurre dos veces. ¿Cuál es la más importante de las dos? Gliceraldehído 3 fosfato. Esa es la que importa. Esta no importa. Pero este desecho, como por así decirlo, lo voy a reciclar y la voy a hacer reutilizable porque la voy a convertir en esta molécula. Pero ojo, el proceso sigue aquí y también sigue aquí. Pero para simplificar solamente lo voy a hacer una vez. Es decir que prácticamente como el proceso acá es lo mismo que acá casi. Porque acá lo único que voy a hacer es transformarla a esta molécula. Y va a seguir el proceso. La transformo y sigue el proceso. En cambio aquí sigue el proceso de manera directa porque no hay necesidad de transformar nada. Hasta ahí, espero ya ha quedado claro. Ya. Transformamos a la dihidroxiacetona. La transformamos. ¿En qué queremos transformarla? En gliceraldehído 3 fosfato. La transformamos en gliceraldehído 3 fosfato. La dihidroxiacetona fosfato, que no nos servía, la reciclamos, por así decirlo, y la transformamos en gliceraldehído 3 fosfato. Recuerda, todas van a tener el nombre 3, 2, esos numeritos 1 que veas. ¿Por qué? Porque están enlazados en el carbono. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el carbono 3 que tiene un fósforo, por algo se va a llamar gliceraldehído 3 fosfato. Gliceraldehído 3 fosfato, porque en el carbono 3 está pegado un fósforo. ¿Quién hizo ese cambio? ¿Quién hizo ese cambio? El responsable de ese cambio es la enzima llamada triosa fosfato isomerasa. Triosa fosfato isomerasa. La responsable de ese cambio fue la triosa fosfato isomerasa. Como que recicló, hizo algo para que saquemos esta molécula que tanto necesitábamos. Ahora sí, el proceso sigue en los dos lados. Ojo, mira la flechita. Si ves esta flechita, el proceso es reversible o irreversible.
irreversible, ¿verdad? Porque es bidireccional. Hasta ahí espero haya quedado claro. Tenemos al gliceraldehído 3-fosfato, tanto acá como al otro lado, porque de aquí en adelante dije que las reacciones ocurren 2 veces. El gliceraldehído 3-fosfato, bacán, lo tenemos ahí en la molécula. Y va a venir una enzima llamada gliceraldehído también, 3-fosfato, pero se va a llamar deshidrogenasa. ¿Te acuerdas que te dije que en un principio, si yo le agrego a alguien hidrógenos, la voy a llamar hidrogenización? Si le quito a alguien hidrógenos, la voy a llamar deshidrogenización. Entonces, ¿qué función va a cumplir el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa? Va a quitar. Por aquí va a estar tranquila pasando. Va a estar tranquila una molécula NAC. Va a estar pasando tranquilita. El nicotidamida adenina dinucleótido. Va a estar pasando por ahí tranquilito esta coenzima. Va a estar pasando. Y mira lo que va a pasar. Agarra y... ¿a qué se transforma? A NADH. ¿Reducido u oxidado? ¿Reducido o oxidado? Te estoy haciendo la pregunta. Reducido. ¿Por qué? Porque ganó. ¿Qué ganó? Un electrón. O también es lo mismo que decir un hidrógeno. Y mira, el gliceraldehído 3-fosfato, carbono 1, carbono 2, carbono 3, aquí tenía su fósforo, ¿verdad? Ahora mira qué pasó aquí. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Qué pasó aquí? Aquí tenía su fósforo. Y aquí ganó un fósforo. Como ganó un fósforo en el carbono 1 y ya no solo en el carbono 3, como lo podemos apreciar así, porque aquí tenía en el carbono 3, como ganó un fósforo en el carbono 1, se le va a llamar 1,3 bifosfoglicerato. 1,3 bifosfoglicerato. 1,3 bifosfoglicerato. Hasta ahí espero que haya quedado claro. Vamos con lo siguiente. Tenemos aquí a esta molécula 1,3 bifosfoglicerato. 1,3 bifosfoglicerato. Va a venir otra enzima. Como siempre, las enzimas ahí participando. Eran 10 reacciones, 10 enzimas. ¿Cómo se va a llamar la siguiente enzima? Fosfoglicerato quinasa. ¿Qué va a pasar ahí en ese proceso? Mira, esta reacción ¿cómo es? ¿Reversible o irreversible? La flechita. ¿Es unidireccional o bidireccional? Bidireccional. Esta reacción es reversible porque es bidireccional. Mira, viene el fosfoglicerato quinasa y ve que acá hay un ADP y ¿qué hace? Le roba un fósforo y lo transforma a ATP. Ahora, mira, date cuenta, esta molécula de acá, 1,3 bifosfoglicerato, en el carbono 1 y en el carbono 3 tiene fósforos. Ahora, mira, ¿te acuerdas que te dije que este ADP pasa a ser ATP? Y mira qué ha pasado acá. Carbono 1, ¿qué pasó? Acá tenía un fosfato. Acá ya no tiene un fosfato. Entonces, como ya no tiene un fosfato, se va a llamar prácticamente... ¿Cómo se va a llamar, amigo? Se va a llamar 3-fosfoglicerato. Mira, acá perdió un fosforito, aquí lo tiene todavía. ¿Cómo se va a llamar 3-fosfoglicerato? Hasta ahí espero que haya quedado claro. Ya falta poco. Viene otra enzima más. ¿Cómo se va a llamar esta enzima? Fosfoglicerato mutasa. Ahora, esta enzima llamada fosfoglicerato mutasa, ¿cuál es su función? A ver, ¿cuál es su función? La fosfoglicerato mutasa va a ser esto. Mira, ¿te acuerdas que aquí en el carbonito, mira, en el carbonito 3 va a tener un grupo fosfato, 3-fosfoglicerato. Viene la fosfoglicerato mutasa y ¿qué va a hacer? Mira, este carbón, recuerda que el fosfato estaba al costado del carbonito 3. Lo va a cambiar. Como está en el carbonito 3, va a pasar al carbonito 2. ¿Sabes qué?
yo voy a cambiar el fosfato del carbonito 3, lo voy a cambiar al carbonito 2. Y así va a quedar, mira. El carbonito 2 ahora va a tener el grupo fosfato. ¿Y cómo se va a llamar esa molécula? Por culpa del fosfoglicerato mutasa se va a llamar 2-fosfoglicerato. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 ha entrado el fosfato, 2-fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato. Ahora viene una enzima llamada enolasa. ¿Qué hace la enolasa? Va a ser prácticamente como una especie de ajuste en su estructura. Y mira, solo un pequeño ajuste en la estructura. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de la estructura química interna, vamos a ver la diferencia. Ahí en el enol, como viene la enolasa y hace el pequeño ajuste. Pero para fines didácticos, simplemente viene la enolasa y en el carbono 2 hace un ajuste en su estructura. Acuérdate esto. Y ya no se va a llamar 2-fosfoglicerato, ahora se va a llamar fosfenol piruvato. El fosfenol piruvato es ya la molécula que tiene un ajuste en el carbono 2, fosfenol piruvato. Va a venir la última enzima que se llama piruvato quinasa. Piruvato quinasa, mira. ¿Qué va a hacer la piruvato quinasa? Roba un fósforo. Roba el fósforo. Y la piruvato quinasa roba el fósforo y... ¿Qué tenemos acá? ATP. Este ATP que tenemos, ¿de dónde sacaron el fósforo? De aquí arribita, ¿verdad? De aquí arribita. Entonces, hasta ahí la piruvato quinasa lo transforma a ATP. ¿Y qué tenemos? 3 carbonos. El producto que queríamos. ¿Cuál es el producto que queríamos? Los piruvatos. ¿Cómo también se llaman los piruvatos? Ácidos pirúvicos. Mira todo lo que hemos hecho. Todo el proceso que hemos hecho. Ahora, un datito más que te voy a comentar. En ese proceso, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido 2 piruvatos. Por una molécula de glucosa, ¿cuántos piruvatos obtienen? 2. ¿Qué más se obtiene? ATP. ¿Cuántos ATPs hemos obtenido? 2. Mira, hay un datito. Si te das cuenta, en todo el proceso hemos invertido 2 ATPs y hemos ganado 2 ATPs. ¿Cuántos ATPs hemos invertido? 2 ATPs. ¿Cuántos ATPs hemos ganado? 2. Por eso, si te llegaran a preguntar algo así, mira, con respecto a la ganancia neta y ganancia bruta. Ganancia bruta del ATP es 4, porque invertiste 2 y ganaste 2. Pero si te preguntan la ganancia neta del ATP, es 2 ATPs. Por lo tanto, ¿qué voy a tener acá? Prácticamente como producto 2 piruvatos, 2 ATPs y también NADPH. En el proceso hemos ganado 2 NADPH. Hasta ahí. Espero que haya quedado claro el tema. Otro aspecto más te comento. Este proceso va a seguir. O sea, ya no se llama glucólisis. La glucólisis ya acabó. Pero este proceso va a seguir. Va a depender de la ausencia o presencia de oxígeno. Depende de la presencia o ausencia de oxígeno. Y va a seguir. Eso es todo el tema.